Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su santa palabra para que nos inspire en esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio de San Juan, en el capítulo primero, desde el versículo 10 y 9. Y dice: Testimonio del Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Entonces él confesó la verdad y no la negó, y declaró: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, respondió. Por último le dijeron: ¿Quién eres para que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Contestó: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Haced recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron: Pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús venir hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He visto el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautiza en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y sabemos que no solamente es la palabra de Dios, sino que es nuestra vida. Entendemos en esta reflexión que voy a hacerles a ustedes sobre la acción del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, sobre todo en nuestra vida de comunidad, la acción del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. Nosotros somos comunidad. Por ejemplo, este grupo de Peregrinos del Amor en Mérida es una comunidad de la iglesia, y por lo tanto es una comunidad que está establecida en el Espíritu Santo. ¿Quién los llamó a ustedes a que fueran un grupo de una comunidad de la iglesia? Yo sé que Víctor y Abril fueron instrumentos de Dios para que todos ustedes fueran convocados. Sin embargo, ellos saben perfectamente que son siervos de Dios, que simplemente se prestaron y abrieron su corazón para que Él los utilizara. Y así cada uno de ustedes que llegó porque llegaron atados en el Espíritu, uno tras otro. Y todos los que seguirán viniendo, vendrán atados en el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos ata y nos lleva. Yo siempre tengo un ejemplo clásico sobre esto, y es sobre San Pablo. San Pablo habla de que en un momento dado que iba hacia Jerusalén, lo esperaban cosas terribles en Jerusalén. Y él iba viajando a través de todas las iglesias que él formó y que visitaba constantemente en sus viajes. Y en varias de esas iglesias, en esas iglesias habían profetas y habían gente con muchos dones. Y esos profetas siempre le decían a San Pablo: no vayas a Jerusalén, te vemos en problemas, te vemos atado, encarcelado. Y le describían toda clase de tribulaciones en Jerusalén. Y la respuesta de él fue: voy atado en el Espíritu. Por eso él quiso decir con eso que él se dejaba llevar por el Espíritu que lo ató para llevarlo a Jerusalén, a pesar de que sabía todos los problemas que lo esperaban. Pero como era el Espíritu el que lo llevaba, pues él no iba a retroceder. ¿Cuántas veces las personas no llegan a una comunidad
por decir algo, a este grupo de peregrinos del amor en Mérida. Llegan y no necesariamente encuentran el grupo ideal santo que esperaban, pero encuentran humanos como ellos, y de repente comienzan a tener estas batallas en que el espíritu los quiere tener ahí, pero la carne no quiere sufrir, entonces no quiere quedarse porque no quiere vivir ciertas cosas que no le gustan. Y precisamente la enseñanza de San Pablo es dejarse llevar del espíritu aunque duela y aunque vayamos a sufrir. Precisamente esa es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, es dejarse llevar por el espíritu, es dejarse llevar por el amor, por la misión, por encima de nuestra humanidad. Ustedes saben que nuestra humanidad busca comodidad, nuestra humanidad busca refugio para que nosotros no suframos, busca evitar el sufrimiento, el dolor, el sacrificio, la penitencia, y todo eso nos roba a nosotros la posibilidad de ser compasivos, caritativos, pacientes, tolerantes. Todo eso nos lo roba esa ausencia del espíritu de sacrificio, que solo la trae el Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender que el espíritu se mueve únicamente a través del amor de Dios, porque es Dios mismo. Ustedes saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo se mueve ese espíritu que Dios nos prometió a través de Jesucristo, que nos enviaría después de que Él ascendía al cielo? Se mueve a través de ese impulso que nosotros tenemos para hacer el bien. ¿Y qué es lo que evita que el Espíritu Santo se mueva y que nos lleve a donde Él quiere? Aquella pesadez de nuestra carne que nos tiende a nosotros a buscar la comodidad, a buscar salvarnos a nosotros mismos solos y no sacrificarnos. Entonces ese amor propio, ese ego, ese egoísmo es lo que nos evita de que el Espíritu Santo nos lleve. Y por eso, en un día como este, donde estamos reunidos para glorificar a Dios en todo lo que somos y en todo lo que nos ha confiado, el Espíritu Santo se está moviendo con mucha fuerza entre nosotros. Ustedes lo pueden sentir en sus corazones en este momento. El Espíritu Santo nos está hablando, el Espíritu Santo está penetrando nuestro corazón, el Espíritu Santo nos hace sentir su fuerza profundamente en nosotros, diciéndonos: aquí estoy yo los amo y quiero hacer de ustedes apóstoles del Evangelio. Quiero que ustedes lleven a Jesucristo vivo. Quiero que ustedes no tengan miedo, que ustedes sean valientes de atreverse a superar su humanidad, sus debilidades, su pereza, la resistencia que tienen a hacer las cosas de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo es. Y por eso nosotros nos entregamos directamente a ese Espíritu Santo a través de concretar en nuestro corazón lo que es la misión. La misión es dejarse arrastrar por el Espíritu, aunque lo que podemos ver humanamente delante de nosotros sea sufrimiento, sean contradicciones, sea algo absurdo, algo contradictorio a lo que nosotros esperamos, a lo que nosotros queremos, a lo que parece lógico para el sentido humano, a la razón humana. Pues hoy el Espíritu nos quiere enseñar a nosotros de que no es lo que nosotros queremos, sino lo que es bueno para nosotros, que es lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios es el beneficio eterno, y por eso duele tanto aceptarlo, porque como nosotros queremos unos beneficios temporales, cada uno de nosotros queremos que todo se nos solucione ya, en las cosas que queremos solucionar terrenales, pero Dios quiere solucionarnos es las situaciones eternas. Entonces hay un conflicto entre el espíritu y lo humano que tenemos que superar. Ese conflicto es importante de superar, porque en ese conflicto descansa la batalla espiritual de nuestra misión como cristianos. Y es precisamente eso que el Señor nos llama a concebir dentro de esta realidad espiritual de la acción del Espíritu Santo en nuestra misión. Ustedes son católicos, ustedes son familias que están representadas aquí en diferentes formas, ustedes son parte de una parroquia, son parte de una espiritualidad, parte de una nación, parte de una comunidad, y por lo tanto se unen, y supongamos que están unidos bajo el sombrero de peregrinos del amor, pero al mismo tiempo cada uno de ustedes representa mucho más. Cada uno de ustedes tiene una historia,
Cada uno de ustedes viene de luchas enormes de antepasados. Cada uno de ustedes tiene que aportar esa sangre que traen. Y esa sangre que ustedes traen es una sangre que está ungida por el Espíritu Santo, porque sobre esa sangre descansa el Espíritu de Dios y camina con ustedes. Entonces, Dios nos llama a que nosotros tengamos conciencia plena y viva de la acción de su Espíritu en nuestra vida, para que nosotros podamos con fortaleza levantarnos todos los días y superar nuestra pereza, superar nuestra pesadez, nuestra depresión, nuestra incapacidad, nuestra imperfección. Porque eso es lo único que puede lograr de que nosotros podamos avanzar y que podamos ser peregrinos del amor. Peregrinos que caminan con el amor de Dios por intermedio de su Santo Espíritu. Y esto tiene que traer una realidad consciente y profunda para que nosotros podamos sentir en nuestro corazón el gozo y la paz de nuestro Señor. Es muy importante tener esto claro, porque la realidad nuestra en nuestra vida es que Dios actúa en nuestra vida en una forma absurda. O sea, Dios es un Dios desestabilizador. Ustedes se dan cuenta cuántas personas dejan el mundo, dejan las cosas del mundo y entran a las cosas de Dios, y de repente su vida se les convierte en una pesadilla porque nada les va a funcionar igual. Y es más, en muchos casos se desordena todo. Porque como uno ya dejó la trampa, la mentira, la ventaja, la manipulación, ya uno no hace nada de eso, entonces ya no es tan fácil vivir. Entonces las cosas se vuelven más delicadas y más complicadas y empiezan a dificultarse todo. Pero resulta que lo que está sucediendo es que todo está tomando el curso de Dios, el camino de Dios. Y ahí es cuando empieza uno a vivir la realidad, a vivir la vida que Dios le dio, que es una vida de más sacrificio, de más entrega, de más confianza en Él, de más abandono, de más sinceridad. Porque lo contrario, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está solo ahí, en esa transformación. Es transformante. Y esa transformación viene de la apertura que nosotros tenemos. Porque no podemos ser transformados en el Espíritu Santo si nuestro corazón no se ha abierto. Es muy importante tener eso claro. El corazón nuestro tiene que abrirse a Dios para que el Espíritu Santo nos transforme. Esa transformación se adquiere a través de una concentración específica en el deseo de uno cambiar. Ustedes saben que cuando ustedes se avergüenzan de sus errores, de sus debilidades, de todo lo que han hecho malo en el pasado, y realmente se avergüenzan de eso, y a través del sacramento de la confesión ustedes entran en un acto de contrición perfecto, y en ese momento comienza a limpiarse desde el fondo del alma ese corazón que antes estaba anclado en el mundo y que ahora se ancla en Dios, y comienza ya a sentirse una transformación en todo el ser. Y yo quiero ser una mejor persona cada vez. Yo quiero ser una persona que, a pesar de mi pasado, a pesar de todo este bagaje que yo llevo por lo que yo fui cuando no era fiel a Dios, sin embargo, no voy a permitir que la culpa de mi pasado sea más grande que la esperanza de mi futuro que está en Dios. Y por eso comienzo a caminar como un hijo de Dios en la luz, a pesar de todo lo que hizo malo, porque Dios perdona y olvida. Y a nosotros nos quedan las heridas de nuestro pasado, que son nuestras memorias del pecado, las memorias que no podemos borrar. Sin embargo, entre más conquistamos el territorio de Dios en nuestro corazón por nuestra constante, perseverante fidelidad a Dios, más se van sanando todas las heridas del corazón. Y al sanar esas heridas del corazón, el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros en una forma específica y perfecta. Y por eso el Señor quiere darnos a nosotros la oportunidad de que nosotros nos adentremos en Él, y al adentrarnos en Él podamos sacar del fondo de su amor, de su misericordia, sacar todo ese alimento que necesitamos para fortalecernos. Y al fortalecernos nos convertimos en personas de luz. Ustedes se dan cuenta que cada que nos concientizamos más y nos adentramos más en nuestra naturaleza rebelde,
en todos nuestros defectos, sentimos un descanso, porque a pesar de que nos duele y a veces es feo entrar en la llaga profunda, porque hiede, porque es una llaga que hiede, sin embargo sentimos la salud que llega, porque llega en la medicina, que es el Espíritu de Dios que comienza a penetrar a través de la concientización. Entonces esa medicina que al mismo tiempo arde, porque es como echarle sal a la herida, esa medicina es ese Espíritu Santo que llega a dar esa transformación en nosotros. ¿Y cómo se siente de bien? ¡Qué alivio tan grande! ¡Oh, qué felicidad más grande! Porque ahí viene esa esperanza tan grande que trae la sanación interior. Esa sanación interior que produce la fidelidad. El compenetrarse con el Espíritu de Dios que nos trae profundamente a concebir una verdad que ya está viva a través de los sacramentos. Y que los sacramentos que nos santifican, nos purifican, van estableciendo en nosotros una construcción del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y que el corazón del prójimo alrededor de nosotros se está beneficiando y bendiciéndose con todo lo que nosotros hemos asimilado y el crecimiento que estamos dando por ser dóciles al Espíritu Santo. Desen cuenta ustedes la belleza que es cuando ustedes se reúnen así en comunidad y tienen esa intención de crecer a través de las enseñanzas, de la prédica, de todo lo que el Señor les provee, porque el Señor es puntual, el Espíritu Santo es puntual, Él llega exactamente en la hora perfecta, el momento perfecto, en el tiempo, el instante perfecto de nuestra vida, puntual. Y esto es definitivo para encontrar y vivir en fe. ¿Cuántas personas dicen, ay, yo vivo de la providencia divina? Sí, yo vivo de la providencia divina, pero eso tengo que vivirlo en realidad creyendo y confiando en Dios, abandonándome sinceramente, profundamente en ese Espíritu Divino, para que Dios pueda hacer la obra en mí, a pesar de todas las vicisitudes, tribulaciones y obstáculos de esta vida, porque son muchas las pruebas, muchas que tenemos que pasar, y ya cuando creíamos que habíamos pasado las más difíciles, boom, volteamos una esquina y nos encontramos con una más grande. Por eso nunca sirve correrle a la cruz, jamás. Uno nunca puede decir, este es el sufrimiento más grande que he tenido, porque no sabe lo que lo espera. Más vale que se acomode a el peso de su cruz y sepa que el camino de repente todavía es largo. Uno no sabe cuánto le falta para llegar. Lo único que uno sabe es que está caminando en el camino de Dios, y eso es suficiente. Lo más importante de todo es estar en el camino. Eso es, no hay nada más importante, estar en el camino. Porque qué descanso tan grande para el peregrino saber que está en el camino. No hay nada más grande. Ustedes saben que es como cuando uno ha estado lejos y ha viajado mucho, ya está cansado y quiere regresar a casa. No hay descanso más grande que ya estar viajando de regreso a casa. Así le falten 3 días para llegar, una semana, pero ya sabe que va de regreso, ya lleva un descanso, porque ya sabe que va de regreso. Lo mismo pasa cuando uno está en el mundo, perdido en el mundo, viviendo muchas cosas del mundo, y de pronto entra en los caminos de Dios y comienza a caminar hacia Dios. Ya siente un descanso, porque sabe que va hacia la casa del Padre, sabe que entró en el camino, sabe que ahí hay valores y hay sentido en la vida de uno, y que a pesar de todas las dificultades, de todo lo que tiene que sacrificar, de todo lo que tiene que cambiar, sin embargo ya no hay afán, ni hay angustia, porque uno está caminando en el camino con la verdad de Dios y tiene esperanza. Eso es, las verdades teologales de fe, esperanza y caridad son precisamente el encuentro con el Espíritu Santo. Porque ¿de qué están hechas la fe, la esperanza y la caridad? Están hechas del Espíritu de Dios. De eso están hechas. Entonces hoy nosotros estamos acá presentes porque el Señor nos trajo y nos unió
Y miren las maravillas. Yo estoy en otro continente. Estoy a 6 horas de diferencia de ustedes adelante. A mí ya me tocó vivir un atardecer y entré en la noche. Ustedes están allá en la tarde y sin embargo estamos aquí comunicándonos, viéndonos cara a cara y comunicando lo que el Espíritu Santo quiere comunicar. Son maravillas de Dios. Dios hace esto. Nos lo ha proveído. Mucha gente utiliza todo esto para cosas malas o para ganancias personales, pero el Espíritu Santo en nosotros lo está utilizando para nuestro crecimiento espiritual, lo cual es un don maravilloso. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la comunidad? El Espíritu Santo actúa en la comunidad a través de nuestra apertura, lo vuelvo a decir, porque esa apertura es importante. Usted está aquí hoy y se pregunta, ¿por qué llegaría yo a este grupo de peregrinos del amor en Mérida? ¿Qué me trajo a mí? ¿Sería simplemente la acción de Víctor y Abril? ¿O sería simplemente porque yo tengo amor al llamado de Dios y quiero ser parte de una iglesia más activa, más viva? Y además quiero aprender más de Dios, quiero conocer más al Señor y quiero también aprender a descubrir qué es lo que tengo que cambiar para poder crecer como ser humano y ser mejor persona y ser una persona que da frutos en la iglesia y hacia la humanidad, para que mi vida tenga sentido. Pero al mismo tiempo uno puede llegar a una comunidad como esta sin tener ninguna idea preconcebida, ni ninguna visión. Simplemente llegó. Desen cuenta que cuando nosotros vemos los apóstoles y nos damos cuenta que Jesús escogió a los apóstoles, Andrés se fue a llamar a su hermano Pedro y lo trae, y después llega Natanael que estaba sentado por allá no sé dónde, Jesús lo vio, lo trajo, y cada uno llega. Muchos de ellos no sabían exactamente qué iba a suceder, aunque todos esperaban al Mesías. Sin embargo, ese Mesías que los escogió a cada uno, los trajo, y cada uno de ustedes se dan cuenta cómo eran de diferentes y cómo tenían unas expectativas muy diferentes de todo, y a ellos se les fue despertando el Mesías. Y miren todo el recorrido que tuvieron de 3 años de vida pública con el Señor, todas las cosas tan intensas e inmensas que ocurrieron. Sin embargo, no fueron suficientes para que murieran por Él. No fueron suficientes. Y todo lo grande que Él hizo, para que se den cuenta ustedes cómo es de dura la naturaleza humana. Y estamos hablando de gente buena, porque no eran exactamente malos, no todos ellos eran Judas Iscariote. Ellos eran apóstoles que Dios escogió de entre todos los judíos y eran gente especial. Sin embargo, no tenían la capacidad de morir por el Mesías. No fue hasta que recibieron el Espíritu Santo, que llega en Pentecostés, que ellos toman la fuerza sobre su naturaleza débil y se van a morir por el Señor. Y todos mueren por el Señor. Ustedes se dan cuenta que de ahí en adelante lo que nace es un martirio para todos los cristianos, que empiezan a caminar con la cruz y siguiendo a Jesús, y uno por uno van siendo sacrificados en todas partes por donde van, con excepciones de San Juan. Pero si usted mira la vida de San Juan fue más que sacrificado. Le tocó vivir el Calvario con las mujeres de Jerusalén, con la Virgen María. Luego le tocó vivir que lo meten en una paila de aceite hirviendo, y quién sabe, en la cárcel en Patmos, y muchas cosas le pasaron a San Juan. Así que él no se escapó del martirio. Todos fueron martirizados de una forma u otra, muchos hasta la muerte. Precisamente al entender ese misterio nos damos cuenta de 2 cosas. Primero, la naturaleza humana del apóstol sin Pentecostés, una naturaleza sorda, desobediente, que a pesar de ser de un corazón bueno, sin embargo la carne no era suficientemente valiente para superar el miedo a la muerte y el amor propio. Entonces todos nosotros, a pesar de tener el bautismo con el Espíritu Santo de Dios y ser seres sobrenaturales, sin embargo, tenemos que luchar para superar nuestra naturaleza inferior, la naturaleza de la carne, y poder así, con el Espíritu de Dios, tomar esa fortaleza sobrenatural para empezar a caminar con la realidad del Espíritu. Y esa realidad es la realidad del amor. El amor que nos va a dar a nosotros la fuerza para llevar este mensaje de Cristo, que lo llevamos con nuestros huesos, en nuestra carne, en nuestra sangre,
y que las palabras que salen de nuestra boca, los pensamientos que hay en nuestra mente, los sentimientos que hay en nuestro corazón, los impulsos de nuestra carne, todos estén coherentes a la fe, coherentes al Evangelio, coherentes al mensaje de Jesucristo. Esta es una ciencia que se llama la ciencia de la Santa Cruz, y tenemos que dominarla a través de perfeccionarla en el ejercicio diario de una vida perseverante, de una vida de sacrificio, de penitencia, una vida de oración, una vida en la cual nosotros entendemos que para poder convertirnos en esos instrumentos del Espíritu Santo tenemos que morir a sí mismos y dedicarnos todos los días a levantarnos, a entregarnos a una realidad espiritual que nos lleva a ser hijos de Dios, hijos de la luz. Como decía el Señor en ese evangelio que leímos antes en la reflexión pasada, somos la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, que ya no tiene sabor, entonces esa sal ya no salará. Eso sucede con el cristiano que no tiene espíritu, no da testimonio, por lo tanto, como no tiene ese salero, nadie puede convertir su carne en algo que sea comestible en el espíritu. Quiere decir, nosotros no serviremos de pan de vida. No podemos ser consumidos para que otros se conviertan. Porque miren que para que nosotros seamos sal de la tierra, tenemos que ser consumibles por el espíritu que está buscando vida. ¿Y cómo se explica eso? La gente que no conoce a Dios necesita alimentarse de Dios, de un Dios vivo. Ese Dios vivo lo podemos traer nosotros si tenemos esa sal que todavía tiene esa esencia que tiene sal, que salifica, esa esencia que es el Espíritu. Ustedes se dan cuenta que la iglesia exorciza la sal. ¿Saben eso, no? Un sacerdote exorciza la sal. ¿Por qué? Muy sencillo. La sal es una criatura, pero es una criatura natural y tiene el espíritu de la naturaleza. Igual, nosotros somos criaturas naturales y nacemos como seres racionales. Y lo único que tenemos es el espíritu de la naturaleza. Al ser bautizados, somos exorcizados del pecado original. La sal, siendo criatura, al ser bendecida por el sacerdote, es exorcizada. Y ya no es una sal común, es una sal espiritual. O sea, tiene poder espiritual, tiene el Espíritu Santo en cada partícula de esa sal. Entonces, para que nosotros seamos la sal de la tierra, tenemos que tener esa bendición de Dios que bendijo toda molécula de nuestro ser. Y por eso cada partícula de nosotros es Espíritu Santo. Entonces cuando yo hablo, cuando yo pienso, cuando yo miro, cuando yo escucho, cuando yo trabajo, cuando duermo, cuando hago todo lo que hago, esa es una partícula de mi vida. Y cada partícula de mi vida, en cada acción debe tener el Espíritu Santo. Y por lo tanto todo lo que hago se convierte en bendición. ¿Se pueden imaginar lo hermoso que es esto? Es inmenso, es grande, es maravilloso. Por eso pidámosle a Dios que nos dé la gracia de concentrarnos y compenetrarnos en este don maravilloso del Espíritu Santo, para que así nos convirtamos en esas personas activas, vivas, que estamos dando fruto en todo momento. Le voy a pedir al Señor su santa palabra para que sellemos esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 10. Y dice así: exhortación a la unidad. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos tengáis un mismo lenguaje y a que no haya divisiones entre vosotros, a que viváis unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir, porque por los de Cloé me han llegado noticias sobre vosotros, hermanos míos, de que hay discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros va diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Es que Pablo fue crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios porque no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno pueda decir que fuisteis bautizados en mi nombre. Bauticé también a la familia de Estéfanas. Fuera de esto no recuerdo haber bautizado a ninguno otro, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabiduría de palabras, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor por esta reflexión y le pedimos al Señor que derrame ese Espíritu Santo en una triple porción sobre cada uno de nosotros y que este grupo de peregrinos de Mérida se convierta en una columna de luz muy grande, no solo para esa ciudad de Mérida, sino para la iglesia, toda la iglesia, porque lo que entra en una comunidad como la de ustedes, en un grupo como el de ustedes, le entra a toda la iglesia universal, porque esa es la gracia del Espíritu Santo. Es como cuando comulgamos, alimentamos las almas de toda la humanidad entera. Ustedes saben que no todos los seres humanos tienen acceso a la Eucaristía. Muchos morirán sin conocer a Cristo, sin nunca haber comulgado, inclusive hasta cristianos que no conocerán la Eucaristía ni la conocen. Pero nosotros sí. Por eso nos alimentamos nosotros, para que ellos alimenten místicamente lo que nosotros hacemos. Lo mismo es todo lo que vivimos aquí esta noche, esta reflexión, está alimentando a la iglesia. Porque si entra en sus corazones y ustedes viven este testimonio, esta reflexión dentro de ustedes, porque asimilan la gracia del Espíritu Santo, se beneficia toda la iglesia entera. Porque cuando una persona se transforman miles de personas. Pues le damos gracias al Señor por esto, por esta oportunidad, y yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque sé lo importante que es la conversión sincera de cada persona. Por eso oremos mucho los unos por los otros, para que el Señor nos fortalezca y nos convierta en instrumentos de su amor. Amén.